la ciudad que duerme y no sueña. Se abren las puertas de la academia. Unas figuras de negro ritual escriben en lenguas que nadie olvidará. Son los hijos de los libros eternos. Buenas noches, guardianes del misterio. Cuando cae la oscuridad y las ciudades duermen, hay puertas que se abren en silencio. No son templos reconocidos ni iglesias visibles. Son pisos anónimos, chalés discretos, locales, sin rótulo, donde la fe se transforma en obediencia y la esperanza en sometimiento. Esta noche, en Tertulias Nocturnas, nos adentramos en un territorio incómodo, el universo de las sectas, especialmente en España. Organizaciones que bajo la apariencia de crecimiento personal, espiritualidad alternativa o comunidades cerradas han sido señaladas por manipulación psicológica, control coercitivo y destrucción de vínculos familiares. Hablaremos de casos que han marcado nuestra historia reciente. Quizá hablemos del escándalo de Nueva Acrópolis, señalada durante años por su estructura jerárquica y su discurso esotérico. La polémica en torno al Palmar de Troya, como no, autoproclamada iglesia con su propio papa, allí en Sevilla. Los ecos son perturbadores del Templo del Pueblo, cuyo desenlace en Guyana sacudió al mundo entero, o la presencia en nuestro país de movimientos como la Iglesia de la Cienciología, rodeada de controversia internacional. Analizaremos cómo operan captación emocional, aislamiento progresivo, ruptura con el entorno, control económico y, en los casos más extremos, explotación y abuso, sobre todo abuso sexual. ¿Qué convierte a una persona común en adepto? ¿Dónde está la línea entre religión, movimiento alternativo y secta destructiva? ¿Por qué España ha sido territorio y terreno fértil para ciertos grupos? Esta noche no venimos a señalar creencias, venimos a examinar estructuras de poder, porque cuando la fe deja de ser elección, se convierte en jaula. Ya no hablamos de espiritualidad, sino de dominación. No apaguéis las luces, porque también nos tenéis que ver por YouTube. Cerrad las puertas y escuchad con atención. Esta noche comienza Tertulias Nocturnas. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta vuestra casa, Tertulias Nocturnas, como no. Aquí veis que falta un colaborador. Pues sí, falta el ínclito. Hacía mucho tiempo que no decía eso. Al ínclito, al que no se calla nunca. A Enrique Romero, ese hombre del cigarrito, ese hombre del flequillo en los ojos. Ah, no, ese soy yo, perdón. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Enrique, motivos laborales. No le han dejado estar aquí esta noche, pero bueno, volverá la próxima. Y claro, ¿a quién te voy a presentar ahora? Pues por supuestísimo, a la marquesa del Pompón. Ahí la tenéis. Ay, Dios mío, qué alegría me da. Lola Velasco, ¿cómo estás? Que has vuelto otra Buenas, vez a estas tertulias. buenas noches, pues echándoos de menos. Ya tenía yo ganas de volver a este rinconcito, a enseñarte mi pompón y enfadarte. Enfadarme, sí, sí, sí. Además, de verdad, ¿qué se va a hacer? Juanca Romero, amigo, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas y sectarias noches, ¿eh? Sí, sí, sobre todo por mí. Mirad aquí lo que Sí, de tengo. vez en cuando, claro, desde iVoox no lo van a ver, pero si entran al YouTube van a ver, o como dice un amigo mío, el YouTube, van a ver como de vez en cuando lanzas rayos láser, como Sí, 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 los rayos. Ahora medios mismo, robots. estos van para Enrique, por no haber estado aquí. Pues sí, hoy vamos a tratar un tema controvertido, ¿eh? Controvertido ni cuanto menos, porque tiene guasa y yo sé que teníamos muchas ganas de hacerlo hace ya tiempo, ¿eh, Juanca? Yo sé que además tú eres un experto, o No, por lo esto- menos yo te considero un experto en este tipo de temas, y a quién mejor que a ti. Lola, pues siempre pone su granito de arena, bueno, su granito no, casi su desierto, ¿cómo no? Y bueno, como no tenemos aquí al que no se calla, pues quizá nos dé más tiempo a nosotros de hablar un poquito. es una pena porque Enrique ha formado parte de varias sectas y él iba a dar su testimonio en primera persona, ¿no? Entonces, Sí, bueno, cierto es, nosotros cierto es. hablaremos Puede por él. ser, puede ser todavía que entre, que llegue de trabajar y diga, me incorporo. Bueno, Sería pues muy si se, valioso. incor- si se incorpora, pues bienvenido sea el señor de no, joder. Que, bueno, pues sí. Vamos a ver.
Aquí hay que empezar con algo duro, porque vamos a ver, hay reflexiones sobre este tipo de sectas que no son fáciles de describir. Por ejemplo, la vulnerabilidad, ¿no?, de sus adeptos, que es brutal. De hecho, no existe un tipo de persona que entre una secta así decididamente se le capta de una manera brutal, ¿no, Juanca? Sí, y cada secta tiene su forma de captación, su perfil, y dentro de cada secta, aun teniendo un estándar de captación, se van adaptando en función de la persona que quieren captar. Porque cada secta tiene una necesidad pues organizativa, una necesidad económica, en fin, de estructura. Y según van captando, perdón, pues van aplicando uno u otro método. Pero al final todos son métodos coercitivos. Es decir, no se trata Ujú. de primero echarle la golosina, ¿verdad? Esa golosina a la que nadie se puede negar y a partir de ahí, a base de caramelos y que se entienda lo que digo, pues va girando la historia y ya luego el caramelo tiene un costo realmente alto. Eh, Cuidadito que de lo que estamos hablando no es cosas de películas, no estamos hablando cosas de documentales de canales especializados, sino que es algo más, es algo real y lo tenemos ahí detrás, en la calle que tenemos detrás. Probablemente puede ser que algún vecino o incluso algún local esté ocupado por una secta, ¿no? Ujú. Yo, de hecho, creo que tengo una delante de casa. No sé si lo sabéis muchos, pero bueno, ya me he trasladado a Albacete, un pueblecito muy cercano, a Chinchilla de Mondragón, un pueblo muy especial. Y ya me dijeron en su día, dice, delante de tu casa, dice, hay una secta. Le tengo que ponerme las pilas a ver si es cierto o no es cierto, incluso introducirme en ella. ¿Por qué no? Introducirme sin ser captado, por supuesto. Por eso Uy, lo comentas públicamente, para claro, que para si hay alguno de la secta que sepa que tú eres Hombre, receptivo. un claro, porque, hombre, infiltrado. cómo no, cómo no. Además, si a mí no se me reconoce apenas. Pero Lola, Yo creo que nos hemos saltado una cosa que es un poco la definición de secta, aunque todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, la idea base, ¿no? Que la secta no se define por lo que cree, sino por todo lo que controla, hasta dónde llegan sus tentáculos. Y el problema en todo esto no es la fe, o yo qué sé, la espiritualidad, la ideología que marca la gente, sino la manipulación que hacen, que conlleva la pérdida de autonomía de toda la gente que entra en ello. claro, claro. es que ahí entra el papel fundamental del líder, ¿eh? Ujú. Toda secta tiene un líder, un grupo que lidera, pero dentro de ese grupo siempre va a haber un líder y a este líder, sobre todo, le va a caracterizar esa alta dosis de narcisismo que suele tener, ¿verdad? Eh, que tiene la capacidad de aislarte como ser humano emocionalmente, pero después ya físicamente, incluso en muchos de esos colectivos. Y luego, si hay algo que caracteriza al líder es que tiene también la capacidad de hacerte sentir no solo parte del grupo, sino culpable de todo aquello que en el grupo no funcione. El líder nunca va a asumir la culpa, la va a hacer recaer sobre ti y tú vas a entender que efectivamente eres el culpable. En ese momento es cuando ya se ha consagrado el integrante de una secta, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, como quieras salir de esa secta, ya sabes que te van a dar absolutamente de lado todo el mundo implicado en esa secta, van a intentar que toda la familia, inclusive la tuya, la propia de sangre, que también está metida en esa secta, ni se acerque a ti, ni se acerque. Y lo digo porque he tenido familiares que han estado metidos en alguna secta. De hecho, los testigos de Jehová, para mí lo es. Si nos está escuchando alguno, pues esto es lo que, este es mi pensamiento, yo lo tengo muy claro. No, es que por Y definición, Félix, es una secta. es una secta. Cualquier religión, por definición, es secta. Luego Sí, los hay otros que, matices, claro, ahí iba yo, ¿sabes? Hay matices que ya te están diciendo, o hay alguna gente, algunos investigadores inclusive, ¿no? Como investigadores de mucho renombre en este país, ¿no? Que te dicen que, por ejemplo, la religión católica no es una secta, no lo es tal cual, porque bueno, no te obliga a seguir sus dogmas. O es sea, que, vamos a ver, es que no todas las sectas te claro, obligan a seguir, bueno, el dogma.
Claro, aquí estamos llevándolo solo al terreno de de la Al terreno religión espiritual, claro. espiritual, que hay otro tipo de sectas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero, pero por definición, o sea, simplemente por definición, cualquier religión, y esto por supuesto que es discutible y seguimos discutiéndolo desde hace muchos años, por definición, cualquier religión, la católica también, es una secta. Luego entramos en las destructivas, no destructivas, las admitidas, las aceptadas, en fin. Eh, mm, eh, que cada uno piense lo que quiera, pero y seguro que van a haber comentarios en este programa donde va a haber opiniones enfrentadas, pero bueno, en fin, cada uno con lo Pero suyo, ¿no? estamos hablando de definiciones, no estamos etiquetando de mala manera a nadie. No, 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 no. no, no, De por hecho, supuesto que no. Simplemente estamos hablando que, o en este caso, los testigos de Jehová son una secta. Punto. No hemos dicho otra cosa. También, para mí al menos, todas y cada una de las religiones, todas y cada una, son sectas. Ya yéndonos al terreno espiritual, con más o mayor adeptos, con más o menor adeptos, para mí son sectas. mira, sé que esto está feo porque estoy mirando el móvil mientras estamos en una cámara, pero bueno, he entrado en la RAE, ¿no? Que yo siempre digo que la RAE es, pues, a donde hay que ir directamente, que es la que rige, ¿no? Y la RAE dice secta, conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Ya con esta definición, cualquiera que siga una religión es Lo Claro, secta. engloba. Claro, lo engloba. Y la segunda es conjunto de seguidores de una doctrina religiosa que suele agruparse en torno a un líder carismático, llámalo papa, llámalo quien sea, ¿no? Digo, profeta, hablando llámalo lo que quieras. hablándolo de la católica, ¿no? Carismático y mantenerse aislado de influencias externas. Aquí es cuando hablamos ya de una diferencia. La Iglesia Católica, yo insisto, tiene una parte, yo doy el nombre. Bueno, déjame no darlo de momento, pero bueno, hay una parte de la Iglesia Católica que es extremista, integrista, que efectivamente trabaja, ejerce su labor como una secta destructiva y a cuyo Totalmente. líder hicieron, una iglesia de la que tú antes hablabas, es la Palmariana, a cuyo líder hicieron santo y luego ya la Iglesia Católica también. Yo creo que más alto no se puede decir. Más, no, más claros, Sí, no. sí, Más bueno, alto, igual sí, sí. hombre, más clarito sí, pero más alto también. Pero claro, ¿qué técnicas utilizan esta gente, ¿no? Para generar esa dependencia emocional hacia el profeta, sobre todo. El profeta, el líder, el chamán en algunos casos. ¿Cómo creéis que capta esta persona psicológicamente? Porque te destruye Lo prácticamente. hacen de una manera que no parece peligrosa, que parece lo más suave y sutil, ¿no? Es que cualquiera puede caer, porque los que entran no son personas débiles, entran personas que están en búsqueda, que están en crisis por una pérdida, por una separación. Entonces sí mm, están por- débiles en ese momento. bueno, En o algunos están en casos una sí. transición. Psicológicamente, esas personas que tú estás comentando sí están débiles. Por eso mismo, por una pérdida o por un mal negocio, o por algo Una psicológicamente están transición muy vital, bajos. Claro. Sí, pero no, cualquier motivo. no siempre es debilidad, Lola. Que sí, pero hay veces que el captado aparentemente no tiene ningún tipo de debilidad, tiene una vida estable, emocionalmente está sólido, pero cae, ¿no? Si quieres, no sé si ahora o luego, les voy a contar, es muy breve, una historia que a mí me ocurrió con un reportero de mi programa del antiguo Ángulo 13 que yo lo mando a hacer una labor a una secta y acaba como acaba esta historia, ¿no? O sea que, Cuéntala. bueno, pues Sí, sí. voy a evitar dar el nombre de él, evidentemente, pero bueno, tampoco eran tantos los reporteros que yo tenía. Cuando hubo hubo dos temporadas del programa en las que, bueno, había varias personas en el equipo que en algunos casos yo los mandaba a hacer reportajes. A uno de ellos le dije, bueno, una secta, perdón, un grupo cultural que así está dado de alta en el sur de la isla de Tenerife, realizaba actividades tipo Reiki, yoga, bueno, en fin, estas cosas que nada tienen que ver con las sectas, pero que a veces se utilizan como espejo. Y ya había sospecha, eh, por mis contactos en la 151 Comandancia de la Guardia Civil, de que esta gente era algo más, ¿no? Y yo le dije, bueno, vete a interesarte, pregunta, di que quieres hacer alguna de sus actividades, a ver qué pasa. Y este chico va. Y por no alargar este cuento, solo les digo que habían pasado menos de 3 semanas
y lo retiré del reportaje, porque cada vez que volvía cada vez hablaba mejor de este grupo, ¿no? Y hasta el punto que la última vez que ya me comentó cómo fue la experiencia, él se había apuntado a una convivencia en la isla de La Gomera, que se había apuntado con ellos. Yo le dije por investigar, dice, no, no, es que realmente no son una secta, es tan genial y tal. Estaba dentro, Claro. prácticamente dentro. Es decir, sabiendo a lo que ibas a hacer un reportaje para desmontar, destripar a una secta, acabas dentro. ¿Qué se articula en ese momento para que una persona que va preparada a lo que va acabe también cayendo, ¿no? Ujú. Bueno, en fin. ¿Encontraría algún tipo de bienestar que él no sabía al contactar con ellos o alguna Sí, ayuda? sí, que igual Un tenía ese vacío. crecimiento personal, no lo sé. Algo tendría Eh, por ahí Tenía que escondido. rellenar, por eso no doy nombres, tenía que rellenar una parte de su vida, digamos, social que tenía carencias, ¿no? Y no y encontró ahí el hueco que le faltaba, ese vacío, ¿no? Eh, pero sabía a lo que iba y sabía con qué estaba llenando el vacío. Y a pesar de eso, por eso digo que cuidado cuando El claro, caramelo que cuando decías. apuntamos a nuestros hijos o nosotros mismos, que no estamos libres de nada, ¿no? Pero a los más jóvenes especialmente los apuntamos en clubs, en grupos, fantástico, fantástico, pero infórmate a fondo dónde estás poniendo a tu hijo o dónde te estás metiendo tú. Ujú. De hecho, estoy recordando, ahora cuando tú estabas contando esa historia, hace algún tiempo, hace algunos años, he recordado que Manuel Carballal, porque hay que dar nombres, por supuesto, contó una historia también en un programa de radio de un guardia civil que lo mandan, un guardia civil que se infiltra en una secta, al igual que el muchacho que tú dices, para desmontar a esa secta, ¿no? Para ver de qué iba, ¿no? Bueno, le comieron, voy a resumir muchísimo, ¿no? Le comieron tanto el tarro a este hombre que acabó siendo parte de esa secta, pero es que, para más Inri, este hombre terminó asesinando a su hija, Jolín. asesinó a su hija. O sea, la sacó, que era un bebé pequeñito. Perdonadme por lo que voy a decir ahora, que lo estoy haciendo todo de memoria, hace mucho tiempo que lo escuché y creo que es crudo, ¿no? Es crudo lo que voy a decir. Creo que la cogió de las piernas, la sacó a la calle, la balanceó. Desde el balcón. No, 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 desde la propia calle, en la O propia sea, acera o en la sí. carretera, la balanceó y esclafó su cuerpecito contra el suelo. La mató, por supuesto. Y este hombre se fue. Llamaron a la policía, se lo encontraron a este hombre aún con el pijama puesto, lleno de sangre, Pero, medio loco perdido, y todo era porque el líder, creo recordar que el líder de esa secta le había dicho que tenía que hacer eso, se tenía que desprender de todo lo que tenía, y este hombre loco perdido, pues hizo algo así. Pero no es el único, al parecer, más policías han tenido esa desgracia de involucrarse queriendo desmontarlas y se han quedado dentro. A colación de todo eso, tiene uno de los libros que tiene de la Sí, colección de cuadernos de campo, el número 2, el de cultos satánicos. sí, lo tengo además. Eh, Ahí tiene Mm, mm, tela marinera mm. y dónde se ha metido. Yo, de verdad, no sería capaz de llegar a esos extremos, ni de meterme, ni de convivir con cierto tipo de personas. Yo, Pues cosa que fíjate, igual voy a decir un disparate, ¿eh? Luego, primero digo una cosa y ahora parece que digo la contraria, pero no. A mí me despierta muchísima curiosidad eh, poder estar dentro con la seguridad de poderse escapar, no uno salir, Claro. ¿no? Pero me pica muchísimo la curiosidad de poder estar desde dentro y analizar cómo es cada segundo, cómo es la secuencia de la película de una persona que está dentro de una secta, ¿no? Insistiendo en que cada secta es un micromundo y un macromundo en función de cada momento, que cada uno la vive diferente, pero porque ese control mental que hay en todas las sectas, eh, analizarlo desde dentro, insisto, tiene que ser brutal. Claro, la mayoría de la gente ahora estará diciendo, pues entra tú, loco, que yo prefiero no estar, ¿no? Ujú. Te acordarás, Félix, Lola creo que también, no, no sé si fue, ya estabas con la academia, pero hace un tiempo hablamos de algunos misterios
y tocamos el caso del crimen de los alemanes, Sí, sí, que, sí, sí, sí. claro, para quien no lo recuerde, esta familia alemana, estamos a finales de los años 50, cuando empieza a tejerse todo, pero el hecho delictivo ocurrió en el año 70, ¿no? 1970. Bien, pertenecían al colectivo Lorber, que era una secta gnóstico-religiosa radical que acaban haciendo creer a los varones, a los hombres de la familia, hijo y padre, que las mujeres eran impuras y que había que acabar con ellas, que había que matarlas. Y eso es lo que hicieron, ¿no? A todas menos a una que no pudieron, ¿no? Esto, que parece de ciencia ficción, de blanco y negro y que huele a naftalina o a nodo, sigue ocurriendo en el mundo. Pasa que nos fijamos solo en nuestro ombligo, ¿no? Los civilizados del primer mundo, palabra horrible, y aquí en el primero, segundo, tercero y quinto mundo y los números que tú quieras poner, está ocurriendo. Me está ocurriendo, yo creo que es donde más sectas hay. Así de claro. Bueno, vale. A ver, si solamente nos tenemos que ir a la cienciología, es que fíjate, vamos, por ejemplo, a la cienciología, ¿no? Como decía antes Lola, dice, hay gente más vulnerable, hay gente que tal. Fíjate quién está metido en esa secta. Tom Cruise, John Travolta, o sea, gente con muchísimo poder. Y cuando te digo poder es porque tienen poder de verdad, o sea, esa gente decide empezando por el muchísimas cosas. económico. Claro, empezando por el Claro. económico, que es lo que quiere sobre todo ese tipo de sectas. Y fíjate quién está ahí. Eh, Habrá quien me diga, por ejemplo, la religión católica es que no te pide dinero. ¿Cómo que no? Pasa el cepillo. Sea de una Bueno, manera o de otra, te está bueno, pasando el cepillo. y Ya, no no tiene solo nada el que ver. cepillo, no, no, sí tiene que ver, que te estoy dando la Claro, a razón. eso voy. Y no solo el cepillo, es decir, Claro. desde el momento que yo estoy obligado a que parte de mis impuestos vayan a una iglesia en Ahí la que yo está. no he dado la opción, porque sí, yo sé lo de la casilla, pero aunque tú no marques la casilla, hay un dinero que va a la iglesia. Coño, pues Porque creo que sí. son 13.000 millones Bueno, o entonces, algo así, 13.000 o 14.000 millones entonces, anuales por ahí no entremos porque, por claro, la cara. porque Hombre, si yo sí entonces. entro, a mí me da igual, ¿eh? No, quiero Yo lo decir tengo muy claro. que no justifiquemos que no lo es porque lo es. Y esto, claro, solo la católica daría para un monográfico y no es la intención, ¿no? Es que si esto fuera justo en cuanto a ese reparto de dinero, del que se habla de que se hace por justicia, todo aquel que crea que es perro, vaca o gallina, Ay, o, por Dios. o los que creemos, que esto es broma lo que digo, pero bueno, imagínate que yo creo que Pokémon es mi dios, yo también exijo financiación del dinero público y de los impuestos de todos los españoles para financiar mi iglesia, la del santo Pokémon, En Estados Unidos ya se Pikachu. hizo con la religión, con alguna religión satánica. O sea, claro, allí sí que se les dio. Se les Bueno, dio, eran un montón de adeptos y bueno, venga, vamos a ello. Y si la católica, la judía, la mormona y tal y cual están sacando, creo que la mormona también, está sacando dinero público, o sea, dinero de los impuestos, ¿por qué no? ¿Por qué no la religión satánica? O ciertos grupos satánicos que no hacen daño a nadie, que simplemente van a sus misas y tal y que cual. es que yo opino Eh, que ninguna religión debe recibir un duro no, no, está clarísimo, yo de forma tampoco. obligada, por supuesto que no, y luego, bueno, los adeptos que le den el dinero que quieran, pero hablamos ya de Claro, adeptos, quiero decir, de hombre, seguidores, claro que sí, y ahí volvemos a la definición de secta. eso es. Como si fueran unos mecenas. Oye, ¿habéis caído en una cosa que en España no hay una definición legal clara respecto a la secta? No existe el delito de secta destructiva. Solo se actúa cuando hay estafa, cuando hay abusos, cuando hay delitos sexuales. Y cuando no lo hay. No, claro, el simple hecho de pertenecer a una secta destructiva no es un delito. El simple hecho de pertenecer. Ahora sí, perteneciendo al colectivo, tú haces lo que bien decía Lola, pues defalcas, matas, agredes, lo que sea, ahí sí entramos en faltas y delitos, ¿no? Es así. A pesar de que somos uno de los países, por supuesto que de la zona mediterránea, a nivel mundial también estamos en un estatus bastante alto, pero de la zona mediterránea somos uno de los países que más sectas, y ahora hablamos solo de las destructivas, tiene en su territorio. ¿Vale? Porque bueno, luego hay sectas, perdón, bueno, que no lo son, que no son destructivas, que son pues de aquella manera, ¿no? Pero si hablamos de las complicadas, España puede, y lo digo en negativo, puede presumir de tener de algunas de las peores, ¿eh? Sí, 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 totalmente, totalmente, vamos. Claro, nos enseñan vídeos como lo que ocurrió hace mucho tiempo en Huaco, el Templo Solar, en fin, nos enseñan ese tipo de historias
que aquí, gracias a lo que sea, no ocurre o no ocurre a ese nivel, pero que potencialmente puede ocurrir, ¿no? Y no es por Sí, sí, crear claro. alarma, ¿no? Ujú. Mm. Eh, España, bueno, tú lo acabas de decir, sobre todo en los años 80 sí que fue un territorio totalmente prolífico, ¿no? Para la entrada de un montón de estas sectas. ¿Por qué creéis que fue en aquella época? Quizá porque se acababa de morir el dictador y bueno, esto fue un, no sé, un boom, ¿no? Sol, playa, buen tiempo y un reclamo total, ¿no? Para este tipo de personajes, sobre todo que venían de fuera. ¿Creéis que fue por Hombre, eso o por qué otra historia? España es un paraíso a ese nivel. Y en Ujú. ese momento había una libertad que en otros países no existía. Entonces se crea un entorno de seducción emocional que es caldo de cultivo. Y llegan de Pues unos está claro. sitios, de otros, y aquí todos los que estaban más tranquilos y más en la sombra empiezan a emerger. Y eso, bueno, pues lo que tú has dicho, es prolífero a más no poder. Y, y como van con ese crecimiento personal con el que engañan al que entra, que forman parte de una comunidad, que están en un estado de bienestar, que les están ayudando, pues al final se hacen más grandes. Y es una época que había mucha vulnerabilidad. Al terminar todo lo que ocurrió con el régimen y demás, era mm, las personas perfectas para poder captarlas. Es que España cuando sale de la dictadura es como, bueno, esto lo vamos a entender perfectamente y quienes tienen, perdón, una edad lo vivieron, ¿no? Eh, Cuando salimos de la dictadura, es como quien ha estado encerrado pues mucho tiempo, que de jovencito no lo dejaban salir a la calle, pero cuando cumple 18 años levanta el dedo y dice ahí te quedas, ¿no? Y sale a descubrir mundo. Bueno, pues esto le pasó a España, ¿no? Empezamos a ver esas puertas abiertas y que a la vez, al mismo tiempo, ya estaban entrando, con Franco vivo todavía, personas de otras culturas, ¿no? Entraban suecos, entraban, bueno, del norte de Europa, etcétera. Esta gente trae una cultura diferente a la que en España se practicaba. Yo creo que este sí es el pilar fundamental de por qué hay tanta secta en España, y es que somos un pueblo mestizo. Este es un país que ha absorbido culturas de todas partes del mundo, de hecho vienen y se quedan, ¿verdad? Y sus tradiciones, su forma de vivir y de coexistir las quieren perpetuar aquí también. El que sale de esa dictadura se encuentra con esa otra forma de vida y siente como mínimo curiosidad y se empieza a integrar en esa sociedad, en esas sociedades. Y aquí, si hacemos memoria, vamos a recordar cómo a finales de los 70 y los años 80 hablábamos ya, pasamos del movimiento hippie, pasamos al movimiento de la nueva era, el New Age, ¿no? Ujú. Y el New Age nos llevó hasta los 90 prácticamente. Yo fui integrante de una emisora de radio que nace como emisora de la nueva era, luego se transformó en cuanto me nombraron jefe de programación, que metí un rapado a todo lo que había ahí, ¿no? O a casi todo. Eh, Esa corriente de la nueva era sirvió también para absorber a personas que querían emocionalmente abrirse, sentir esa espiritualidad, el amor por Gaia, la madre tierra y todas estas cosas que están muy bien, acaban siendo el argumento perfecto para que la gente se sienta cómoda y se empiece a cimentar la secta. Y así hemos ido una tras de otra. Por eso tenemos en determinadas zonas geográficas de España, que no en todo el territorio, algunas de estas sectas. En Tenerife, sobre todo, han sido muy prolíficas, ¿eh? Todo el levante español, es decir, Sí, desde sí. Cataluña hasta Ujú, Andalucía, nos metemos ujú, ya todo hasta volver a tocar el Atlántico, o sea, hasta tocar el ujú. Atlántico. Madrid también, por supuesto, como gran metrópolis, pues absorbe todo tipo de culturas. Y las Islas Canarias. eh, Uy, se me ha puesto el móvil porque lo puse antes para buscar lo de la RAE. La zona toda, vamos, casi que de costa, ¿no? Toda la zona este y sur de la península ibérica y Canarias, sí, sí, sí. Por eso, por la multiculturalidad. En Canarias es que se mezclan cultura africana, cultura americana a más no poder y la europea, junto Sí. con la que ya aquí ancestralmente existía, que no eran sectas, eran formas de entender la vida, pero todo se fusiona
Y hay quien lo lleva a los extremos. Yo no estoy criminalizando a nadie que practique cosas diferentes a las habituales. Quien se abrace a un árbol, felicidades. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando que con el argumento de abrazarte a un árbol, por ejemplo, atraigas a gente para otra cosa, que esa es la secta. ¿Os habéis dado cuenta cómo ha cambiado la forma de captar a la gente para las sectas? Que se empezó por la calle con temas de estos, como el que tú comentas, y ahora mismo hay un nido increíble en redes sociales. Sí, Y es sí. el peligro del que tú hablabas, Juanca, de que apuntamos a los niños no sé qué. ¿Cuánta gente hay, desde jovencitos, que su criterio está todavía sin formar del todo, a gente vulnerable, que es su único consuelo, el único apoyo que tienen, la única manera de relacionarse con el mundo, mm, única y exclusivamente redes sociales? Y ahí tienen una vida y tienen un perfil que es totalmente distinto al real. Es que es más difícil salir del blindaje que proporciona las redes sociales que del blindaje que proporciona un chalet de las afueras donde te puedas meter tú con un grupo, ¿no? Porque el chalet lo tienes localizado, sabes que los integrantes están dentro, que tu familiar, Dios quiera que no, pueda estar ahí dentro, y en fin, está acotado. Pero las redes sociales no tienen muro. Tú no sabes cuánto tiempo estás dentro del colectivo, la persona que esté, tu hijo, quien sea, y, y qué está haciendo ahí dentro sobre todo, ¿no? Entonces, es peligroso hasta el punto de que no sabemos medirlo, ¿no? ¿Cómo dimensionas la peligrosidad de un colectivo que no ves, que no palpas, que no hueles y que ni siquiera sabes qué está haciendo o diciendo con los tuyos, ¿no? Esto sí que es difícil. Y fijaos, prácticamente se estima que un 1% de la población española está metida en sectas. O sea, estamos hablando de unos 400 y pico mil personas. O sea, Aquí, que aquí excluyendo religiones, que se sepa. excluyendo religiones más grandes, por supuesto, ¿no? Exacto. Se cree que hay como unos 250, 260 grupos sectarios sin saber o sin saber estimar los grupos pequeños con pocos adeptos. O sea, que podrían ser muchísimos más. Se calcula que medio millar aproximadamente si Medio contamos. millón, sí, sí, medio millón por lo menos. Sí. No, no, medio millar. Medio Bueno, millón de de grupos. sectas, ¿no? De Claro, grupos de grupos, sectarios. ¿no? De personas, bueno, no sé si se podrá calcular. Es verdad que muchas de estas tienen tres, cuatro integrantes, algunas tienen hasta dos, ¿no? Ya con uno no, porque no te dejan llamarlo grupo. Pero, bueno, hoy en día te dejan llamar a cualquier cosa, en fin, a cualquier cosa, ¿no? Pero si ya eres dos, eres grupo, y a partir de ahí, si consideras que eres, o no lo consideras, si practicas, tienes prácticas que son tachadas como sectarias, pasas a ser secta, ¿no? Cutre, la verdad, bastante cutre. Yo, Ponte, esfuérzate, muchacho, que solo tienes dos, pero en fin. yo creo que Enrique, dices tú que ha estado ya en secta, yo creo que ha estado él Eh, solo en todas. Efectivamente, a eso quería llegar yo. En realidad, las sectas, a eso iba, no, que luego al hombre lo persiguen en el trabajo. A ver, Enrique ha estado en varias sectas en las que solo estaba él. Es De que él hecho, ahora está reunido en la secta, por eso no está está. reunido con él mismo. Claro, claro, sí, sí. Es una secta espiritual. Sí, sí, hombre, que por supuesto, él es el Profunda. profeta. Él Sí, es el sí. profeta. Sí, sí, De se hecho, da si se pone órdenes y así con las todo. manos, bueno, ya y Bueno, empieza a hacer. bueno, y se gasta todo su sueldo, o sea, es una secta, se Es gasta una el sueldo secta. de sus adeptos. Sí, sí, sí. Sí, Sí. porque esto es importante, nos reímos por quitarle hierro, Hombre, pero hay claro. familias totalmente arruinadas porque Sí. cuando un integrante de la secta, y hay algún caso que yo conozco de primera mano y de segunda también, eh, de padres de familia que forman parte de colectivos de este tipo y que cuando cobran desvía, pues estamos hablando en torno a un 60-65% de sus ingresos a la secta, el resto para la familia. ¿Qué Ujú. familia vive hoy en día en este país con el treinta por Con eso. ciento del sueldo del cabeza de familia? Y luego una de las hijas que medio trabaja a media jornada, ¿no? Pues arruina a la familia emocionalmente, económicamente, viven en la indigencia teniendo casa y teniendo sueldo. Claro, pero no Sí, lo ven. yo conozco una familia, hace ya muchos años, ¿no? Conocí una familia aquí en Albacete. La pareja con dos hijos en aquel momento. Después nació un tercero y desde prácticamente, desde que sus dos hijos mayores
tenían corta edad, 6 7 años. La madre entró en Testigos de Jehová, vuelvo otra vez a Testigos de Jehová, no es que quisiera incidir en este grupo, pero es que fue en este. Metió a los hijos, el padre se llevó una gran decepción, lo respetó entre comillas, pero dijo, si en algún momento mis hijos dicen no, es no. Y después los hijos dijeron no, y fuera. Y de hecho, bueno, de hecho es que era jefe mío para Masinri. Era jefe mío y por supuesto no celebraban Navidades, no celebraban cumpleaños, no celebraban ningún tipo de celebración como nosotros la conocemos. Llegaba su cumpleaños, pues invitaba a los 4 empleados, nos íbamos por ahí, o llegaba a Navidades y hacía una comida, o se iba con sus padres y con sus hermanos a celebrarlo porque ella no celebraba absolutamente nada, nada de esto. Y de hecho, cuando tú decías, ahora son casi todos por redes, aún vemos por las calles a estas mujeres de Testigos de Jehová con el puestecito intentando vender su revistita. Bueno, pero Cada vez fíjate menos, pero sí se ven, ¿eh? Y de pero, hecho esas revistas las pagan ellas. que Esas no. personas pagan sus revistas, lo pagan ellos. Y si lo venden, el dinero va para el grupo. Pero hasta ahí, fíjate que yo lo doy hasta por bueno. A No, ver, de esa época en la que te tocaban puerta caliente, ¿no? Que se decía, o puerta fría, no sé qué, Puerta como fría. puerta fría, caliente es otra cosa. Puerta fría. Llegaban, pum, te tocaban la puerta y eran dos personas, a veces tres, y te querían contar aquello y darte la atalaya y la otra, ¿no? La otra revista. Bueno, pues Sí. ahora, oye, ellos están en la calle con ese puestito. No suelen invadir el espacio de nadie, tú te acercas si quieres. Yo cada vez que paso por delante, pues como persona educada que soy por momentos, les doy las buenas tardes o los buenos días, cosa que no hago con el resto de la sociedad, porque el resto de la sociedad se ha hecho muy mal educada. Esta gente por lo menos saluda. Ahora, lo que hay en el intramuro, en el intramundo de ellos, pues es verdad que es otra cosa, ¿eh? Y que puede ser prejuzgada o juzgada por nosotros y por quien quiera, pero que no son los únicos, que hay muchos más, ¿no? Que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Voy a ser muy pesado con este asunto porque, mm, sobre todo temas culturales, ahí se están centrando mucho en lo físico, en el plano físico, cuando tenemos un local, cuando sabemos situarlo. Pero es que en Internet ahora se disfrazan de mil cosas distintas. Lo último que supe yo es de un grupo, sí, es secta, realmente es secta y está siendo ya analizada y perseguida por los cuerpos de seguridad del Estado, que se disfrazan de grupos de jugadores de juegos de Internet, de estos online, juegos en línea, ¿no? Claro, qué joven, qué persona que está en la edad de jugar, dice que no entra a un grupo donde otros hacen lo mismo que tú. Pues entras. Y por ahí le van captando. Luego los juegos son de pago, pero el pago ahora pasa a ser si te hacemos una quedada. Vamos a hacer una quedada futura dentro de un año en Madrid, la estamos financiando. Y empiezan a juntar dinero que le están dando todos los jugadores para alimentar esa secta, ¿no? Para vivir como un rey, las 4 o 5 personas que forman parte de la cabeza de ese grupo, ¿no? ¿Mm? Oye, ¿es una secta Alucina. estos que han salido ahora que se creen perros? ¿Es una secta o qué? Es que no Vaya me acuerdo cómo se días, llaman. A mí me ¿Cómo? Mysterian, gusta. vaya días que llevamos. Sí, a mí me gusta que lo preguntes. Lo que no sé, bueno, sí, nunca he tenido yo problemas de libertad en este programa. En otros a lo mejor sí, pero en este no. Y lo voy a Aquí decir. no. Váyanse al carajo. Váyanse a despulgarse por ahí. Compren pienso, hártense hasta que se caguen todos. Y cuando se hayan cagado todo el disfraz, pónganse a trabajar porque estoy empeñado en cobrar mi pensión y son ustedes las que me lo tienen que pagar. Carajo. A carajo, tanto perro y disfraz y tontería. Y pues ya está, ya estoy a gusto, gracias. De nada, hombre. Sabía que ibas a sacar ese Hombre, que ya está romero que bien, llevas dentro. que ya está bien, que ya está bien. ¿Qué tontería es esa, hombre? Pues fíjate, la tontería que he Ese visto. pequeño, De hecho, he ¿Eh? visto un vídeo por ahí de una mujer. el del taxi, No, una mujer que ¿no? va, pues eso, a 4 patas y llegan 3 perros. La Y mujer la se ha dado mean. la vuelta. No, 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 no. Que le han pegado unos bocados en la mano que no veas. Ah, pensaba Y que le olían el culo, porque entre perros se huelen el culo, ¿no? sí, 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 pero el rollo es que le han empezado a morder a la mujer y entonces ya no era perro.
ya ella no atacaba mordiendo. Entonces Denunció porque unos perros le mordieron. entonces ella se defendía como mujer, se defendía como persona. Digo, bueno, si eres un perro, muérdeles tú también. Oye, que esto no es cosa de 4 niños, ¿eh? No, que o gente sea, adulta como... pero adulta, adultos. que había un, Adulta, ¿eh? que había un señor que se siente caballo, que va con la cabeza a un caballo y cuando se quitó la cabeza aquella para hablar, que se la quitó, yo no he visto nunca un caballo que se quite la cabeza, o sea, que poco caballo te sientes, tío, pues cuando digo, coño, pero si este señor puede ser mi padre, o sea, pues era un caballo viejo, como el de la sabana, No, sí, y que no está viejo y relinchaba. cansado. Y no relinchaba. Pero la gente está respondiendo a todo eso. El vídeo que te comentaba yo del taxi, una chica pide un servicio de taxi, la recogen y viene Sí, con lo vi, lo la vi. de Yo no lo he perrito, visto. además con la correa Y le colgando. Y digo, ladraba, "Ay, ¿no? no". Al taxista. Claro, y ya el ¿En taxista dice, serio? vamos a ver, señora, no, no. Le explica que no es una señora, que se siente perro, la raza de la que se siente. Y ya el hombre dice, mira, por dentro debía decir, estoy ya hasta los cataplines. Claro. Dice, mire, se ha equivocado de servicio. Esto es un servicio para personas. Tiene que llamar a este otro número de teléfono y pedir un servicio para animales. Así que bájese del coche. Claro. Pero Qué que se baje bueno, del qué coche. bueno. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. No tenía ni idea. Es He que, visto cuidado, ese y he visto un grupo de gente, pues eso, disfrazada de perros a y 4 patas por las a cuatro patas aceras. por las Sí, sí. calles. Pues, bueno, Sí, sí, qué guay. de Esto es, verdad. esto es tremendo. Lo cual nos dice, y aunque parezca que no, seguimos hablando de secta, porque Sí, claro. todo el que sigue el ejemplo de alguien que en algún momento activa esto, ¿no? Pues forma parte de un colectivo en el que entra de forma voluntaria, pero que luego le cuesta salir, ¿no? Traducido, estamos en una sociedad totalmente podrida, pervertida, prostituida, enfermiza, asquerosamente insoportable. Los que hemos vivido una sociedad diferente, pues a lo mejor nos llevamos ese recuerdo, pero los que vienen ahora, los que están llegando ahora a esta sociedad, están encontrando algo tan estúpido, enfermizo y peligroso. Ya no solo es disfrazarse de perro, sino dónde queda la condición humana en Ujú. una historia como esta. Y como esta hay otras muchas, el que se siente alienígena, el que dice que bueno, esta es otra, ¿no? Que dice que, ¿cómo era lo de los platos de espaguetis, aquello, que había un dios espaguetis? O sea, bueno, en fin, hay Ay, un... eso no me he enterado yo. Félix, ¿cómo es esto? Porque yo sé que nuestro buen amigo Óscar Fábrega de esto sabe mucho, yo no. Sí. Eh, Pero había un dios Rastafari o Sí, un Rastafari, sí. o Espaguetifari, yo no sé cómo era el tema este, pero vamos, sí, sí, que un dios en un plato de espagueti, ¿no? No sé si eran espaguetis o Mm. macarrones. Es decir, estamos en una sociedad realmente compleja y, oye, cuesta mucho diferenciar la realidad de la ficción, especialmente para los que, insisto, vienen ahora, ¿no? Entonces, esto de lo que nosotros nos estamos riendo y yo personalmente estoy poniéndome faltón, pues para otros es realmente serio, es su modo de vida. Y ahora Es un yo, modo de yo, vida. Encantador. yo estoy en la Sí, lista sí. negra de los perros con estos humanos ahora. Pero Cuando me encuentren por la calle, muérdanme, carajo. Que yo les pongo yo lo tengo muy claro. un poquito de Si a agua. raíz de que alguno de estos ve el programa y paso y voy por la calle y me ladra, le meto un dedo en un ojo. Yo llamo a la perrera. No Yo, se pero, pueden tener perros por la calle sueltos. O cierto. le echo un poquito de agua de estas jabonadas por donde vaya meando el perro, que ahora se hace así, ¿no? En fin. Bueno, si se mea en la calle ya, ¿para qué más? Bueno, Entonces, si se hace caca en la calle, recuerden que el dueño de este perro tiene que recogerlo. No dejen la Y caca si no del multa. perro. Y si lo Oye, multan. una de, cosa, que yo sé que de dinos. eso vosotros controláis más. ¿El perfil del captador de una secta cómo es? ¿Y por qué ¿Qué le controlamos más? caracteriza? A ver. ¿Nos ves ese perfil? Sobre todo a Sí, Feli. sobre todo a mí, claro. Como no, mira, ya voy por el rollo Rastafari, de aquí a nada. No, Entonces, pero como decía, yo sé que vosotros controláis más de todo eso y yo ando más perdida. Porque sí sé que es muy amable, que es como muy empático, muy mira, persuasivo, date que cuenta de dice lo una que cosa. quieres oír. Sí, pero normalmente no es él. Normalmente no es él el que capta. Él en un principio sí capta un pequeño grupo que lo tiene embuido psicológicamente, Hablas de élite. los prepara muy, 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 muy bien Claro. para que capten a otra gente.
Claro. Y eso se van distribuyendo, van captando, los van metiendo dentro del grupo y se los va llevando al terreno que ellos quieren. Después, una vez que están ya introducidos dentro del grupo, dentro del chalet, del piso, de la nave, de donde estén allí, los tienen un tiempo antes de conocer al líder, antes de conocer al gran profeta, antes de conocer al gran gurú. Entonces, una vez que conocen al gran gurú, es como, oh, he conocido eso, a Dios, sea lo que sea. Más o menos. Lo decíamos Me al principio, resumí. es así, sí, sí, existe un organigrama dentro, ¿no? Sí. Entonces, los primeros captados son los primeros seducidos y son los aventajados porque por donde ellos pasan van adquiriendo un aprendizaje que luego van a ser como elegidos los que van a aplicarlo, ese aprendizaje en los que vayan llegando. Por lo tanto, ese organigrama sí existe, pero claro, si nos fijamos solo en el líder como tal, yo tengo aquí unas cositas anotadas para que no se me olvidaran. Hay 3 puntos muy claros que caracterizan al líder, su perfil. Ujú. Primero, necesitan ser el centro de atención y adoración. Esa Totalmente. necesidad la tienen. Antes decíamos el narcisismo, ¿no? Se creen poseedores de una verdad única o una conexión directa con lo divino. Es decir, hay un hilo directo, si no son ellos directamente el Dios, hay un hilo Ujú. directo con el Dios, con la deidad. Y luego ven a los seguidores como herramientas para sus propios fines. Cierto Claro, es. claro. Cierto es. Herramientas económicas, sexuales, laborales. O sea, tienes gente para trabajar, las hormigas obreras, tienes la de la reproducción o el placer sexual, porque no solo son mujeres, también hay hombres sometidos por, Y niños. y niños Y por... Bueno, niños. de esto da para capítulo aparte porque hay algunas sectas que son realmente aberrantes lo que han hecho con las criaturas, ¿no? Ujú. Que son simplemente objetos sexuales, ¿no? En fin, que ese perfil de persona que en todas las sociedades lo tenemos y todos nosotros tres seguro conocemos a alguien que se acerca a esta definición que yo he dado en Ujú. 3 puntos, es potencialmente, podría ser potencialmente el líder de una secta. Que la secta a lo mejor no es una secta integral en la sociedad, pero ha convertido a su familia, por ejemplo, o a su núcleo de amigos en una secta, sometidos a lo que él quiere, por ese narcisismo, etcétera. Lola, para que te quede a ti quizá un poquito más claro, y a todos nuestros oyentes y youtuber, por decirlo de alguna manera, como se diga ahora, ¿no? A mí me gusta llamarlos Vamos. youtuberinos, que suena a enfermedad. Venga, nocturnos, tertulianos nocturnos. Hay organigramas piramidales en las empresas, pues esto no deja de ser una secta piramidal. O sea, esto es un Claro. organigrama piramidal. Arriba está el líder y va bajando, va bajando, va bajando hasta que llegas a los obreros, ¿no? Como decía Juanca. Llegas a los obreros, a los que están en el perfil más bajo, y hay que sacarlos. Y conforme van subiendo escalones, se va recogiendo más gente, se va recogiendo más gente. Entonces, llegar al líder o llegar a las cotas altas de esa pirámide no es fácil. No es fácil. Tienes que pasar por muchísimos escalones. Estaba acordándome yo ahora de la iglesia del Escorial, esta que se montó ahí a partir de las apariciones del Escorial, Sí, que sí. se montó un tinglado y se convirtió en lo que es hoy en día una auténtica secta. Y, y hablabas de las hormigas obreras, ¿no? Del que está Ujú. en el último escalón. De llegar a ver vídeos en reportajes donde quienes cuidan el perímetro, había un jardinero en ese Sí, momento sí, 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 trabajando, sí. el que cuidaba la valla, es el más, el más agresivo a la hora de proteger esa valla, ¿no? Ese Ujú. perímetro. Es el que defiende con más ímpetu lo que representa la secta, cuando en realidad es el que mayor ignorancia tiene de lo que está ocurriendo dentro del colectivo. Ujú. A medida que te vas acercando, si lo logras, a las personas que están en el núcleo duro, aparentemente, también por una cuestión cultural y de doctrina, se abren más a hablarte, claro, ya con sus tesis y su propia teología, ¿no? Pero, insisto, a medida que vas bajando en el escalafón y te vas a la línea más rasa, son los más virulentos a la hora de defender y son los que no quieren ver ni a su propia familia cerca y esto ocurre, ¿no? Es decir, esa contraprogramación mental que se hace también tiene mucho que ver con el nivel cultural de a qué personas se lo aplicas. A eso Claro, iba yo. claro. Yo creo que la prevención educacional es
es Es la básico. mejor herramienta, es la mejor Sí. herramienta para no caer en este tipo de grupos. La educación preventiva. O sea, ya desde el propio colegio creo que se deberían de dar clases a los chaveas, pero claro, si el padre o la No, madre o pero la familia en sí, claro. Qué bueno claro, que hayas dicho eso. Qué bueno, qué claro. emoción. Me he erizado la piel, de verdad. Te lo digo, no, no, lo digo en serio, sin ironía. Porque hace años, entre otras cosas que planteé, yo planteé una charla para Mm, chicos que estaban, bueno, ahora ya con los cambios de la, sería hoy la ESO, ¿vale? Para chicos de la ESO, de los últimos ciclos de la ESO, para hablarles del poder destructivo de las sectas y cómo hay que tener prevención ante ellas. Y la dirección del centro dice, nosotros no podemos hacer eso en el centro porque con total seguridad va a haber padres que van a negarse a que su hijo participe de algo así. No podemos. Pues bueno, pues felicidades, no pasa nada. Pues ya está, esto es lo que hay. fíjate, ¿No? Pero luego sí, bueno, luego sí puede ir uno disfrazado de perro a explicarles cómo es su modo de vida. es que con O las peor, o iglesias, peor, disfrazado de cucaracha. Que si se Qué siente cuca, asco. Bleh, o qué peor, asco. entrar en el grupo de Enrique Romero. Eh, claro, porque te vas a sentir muy solo. O sea, Oye, ¿y cómo saldría Enrique de su secta? ¿Por uf, expulsión? uf. ¿Por abandono voluntario? Pero él tendrá ¿Por voluntad de qué? expulsarse a sí mismo o Yo, Enrique. yo creo que se expulsaría por no pagar la cuota, él mismo. No, porque en la secta prohíban fumar. Oh, Oh, entonces ya sí que sí. Se expulsa. Entonces expulsado. Y va a comprar tabaco. Y entonces formará una secta de fumadores, fumadores aislados de tabaco. El Sí, pobre sí, sí. Enrique está recibiendo porque no está aquí. Eso no Claro, está. pero porque me ha dicho Lola, hoy toca meterte con él que no está, que siempre te metes conmigo. Entonces yo claro. simplemente he seguido órdenes de la marquesa, a sus pies marquesa. Eh, pero nos estamos olvidando de algo. Lo hemos pasado muy de soslayo, hemos hablado muy poquito, y es de los familiares de esta gente que está imbuida, que está metida en estos grupos sectarios. Lo mal que lo pasan, lo que intentan ayudar a esa gente, pero en la gran mayoría de las ocasiones no se puede, no pueden. Están tan imbuidos, tienen la cabeza tan comida, tan comido el tarro por ese grupo que se aíslan completamente, que abandonan por completo a sus familias y de hecho no quieren saber nada de ellos. Y es una pena. Es una Es que pena porque hay familias que se destruyen simplemente por querer ayudar a ese hijo, a esa hija, a ese hermano. una de las claves pasa por algo que dijo Lola antes. Ella hacía, tú, Lola, hacías referencia a las leyes, ¿no? Si no hay una ley que te acompañe Claro. para presionar a ese colectivo, para conseguir sacar a esa persona del interior de un colectivo de este tipo, muy difícilmente tú, como ser aislado en la sociedad o como grupo familiar, vas a poder hacerlo. Si la ley no te acompaña, si no es posible, bueno, yo sé que no es popular lo que digo, llegar con la seguridad de que ahí hay una secta, que se tiene seguridad, poder Mm. dar una patada en la puerta y empezar a sacar a esa gente ahí fuera y llevarlos a un tipo de formación de reintegración social, igual que se hace para otras cosas, igual que hay pisos para una cosa, para otra, se dan talleres, se dan cursos para situaciones de drama en la sociedad, pues también se puede hacer para esto. Pero bueno, las leyes no acompañan, tampoco tengamos demasiada esperanza. No es un caso, un problema de España, es un problema que tiene gran parte del mundo. Y vamos a seguir hablando de sectas o seguirán hablando de sectas cuando se haga la tertulia nocturna 4.0 en el año 2177, ¿no? Yo espero entonces en ese año tener la perilla por el ombligo. Bueno, Eh, por suerte hay sectas que dicen que no vamos a llegar a ese año, con lo cual, en fin. buah, sí, Que sí, sí. llegará antes el meteorito. Bueno, ¿a cuántos han llegado, Lola? Yo no me he enterado, pero el mundo se acabó ¿cuántas veces? Tengo No sé, unas 53 años. cuantas. En 53 años yo creo, así a bote pronto, como unas 8 o 9 fines del mundo he vivido ya. Pues, Ujú. Bueno, ya, hombre, sin contar a los mayas en aquel año 2012, ahí no estaba yo, pero... bueno, pero ahí sí claro, estaba yo en el 2012. Hombre, sí, ¿cómo no vas a anda, por Dios, estar? ¿Cómo No, no las vas no a estaba estar? yo matemáticas. cuando los mayas, pero en el 2012 sí. Además, haciendo programa de radio, y estábamos esperando todos. Decíamos, coño, pues vamos, cenamos después del programa, no vaya a ser.
que cenemos antes del programa, coño, y nos muramos y no disfrutemos de esto, ¿no? Entonces vamos a esperar a que llegue el fin del mundo y nos ahorramos las perritas, dijimos, ¿no? De la cena. Pues al final tuvimos que cenar. Ahí me pilló con un grupo en Madrid, en Navalcarnero, en un supuesto hotel encantado. Fuimos allá a cenar. Fuerte Sí, gente sí, rara. sí. En serio, ¿eh? Bueno, un hotel Félix y donde. sus ubicaciones. Vamos a ver. He dicho Navalcarnero, no he dicho el nombre del hotel, que ahí vi bastantes. Navalcarnero, punto, ya está. Y punto no se llama el hotel. No, en serio que no. Hotel y punto. Dice, oye, qué buen nombre. Cuidadito con el marketing, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, si existe algún hotel y punto y nos quiere subvencionar, pues que nos subvencione. No, no, hotel y punto. Hotel y punto. Que bueno, en serio, a mí me pilló allí, habíamos cenado y tal, y bueno, y nos fuimos a hacer unas experimentaciones y esperando a ver si se acababa el mundo, nos caía el meteorito o nos caía, yo qué sé, el sol, unos rayos solares o lunares, nos convertía a todos en hombres lobo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero, Pero es que hay gente que lo cree, ¿eh? Hay hombre, gente que lo claro que se cree. lo cree. Hombre. Heide Fickau, lo diré regular, Fickau. Ujú. Esta mujer de origen alemán se viene en los años 90 a Tenerife, se empieza a Oh, reunir con un grupo y para acortar la historia me voy al último día. Todos comen en su casa, coches preparados por fuera de su casa, coches que estaban listos para llevarse a todo el colectivo a las cañadas del Teide, porque allí una deidad iba a venir a recogerlos. Para recogerlos y que se cumpliese ese cambio de ciclo, el último paso era suicidarse todos. Solo que la Ah, policía lo detuvo a tiempo y fue detenida ella y todos los demás en esa casa del barrio de la Salud, Santa Cruz de Tenerife, y aquello no llegó al puerto que ellos querían que llegara, ¿no? Es decir, que a veces, cuidadito con las convocatorias, las fechas concretas que dicen que va a ocurrir cosas, porque a veces ocurren y es que hay gente que se quita la vida, ¿no? sí se la quita, sí. Incluso el líder, Sí, incluso el sí, líder, sí, ¿eh? sí, Hay sí. grupos, Mola. hay grupos no, no, tenemos todos que irnos a Ganímedes y tiene que ser tomando este brebaje y venga. Y yo el primero, y los demás después. los Después, psicópatas, porque eso ya no es ni narcisismo, ni son psicópatas. sí, vamos, psicópatas. Sí, Los por llamarlo de efectos alguna manera, sí. especiales. Sí, son psicópatas que han imbuido a todos los demás, a su psicopatía propia, ¿no? Se los ha metido dentro y ha sabido captarlos de cierta manera psicológicamente, porque yo creo que este tipo de profetas, de gurús, ¿no? Vamos a llamarlos como queramos, lo que tienen es una psicología brutal. Tienen una psicología para captar a esa gente enorme, enorme. No sé, unos divulgadores brutales, no como yo. Cuidado porque la Academia de los Nocturnos podría ser catalogada como secta, es decir, a ojos del que no sigue el programa, ve como cada semana se convoca a un montón de gente que está ahí al otro lado, muchos ya son hiperhabituales desde hace años y tienen a un líder, ahora tiene también al lado a una persona a la que ha adoctrinado, que se llama Lola, y con lo cual, y yo, pues como no me da la gana, no me dejo, pues aparezco de vez en cuando, no vaya a ser qué. Para Bueno, poner pues, orden. hombre, orden lo tiene que poner alguien. Y yo creo que el más adecuado es Juanca, que es Sí, el. sí, ¿Vosotros lo veis? sí, sí, el que va insultando a los hombres perros y todo esto. Muy Hombre, bien. no, va a ser Romero, va a ser el otro Romero. No, el otro Hombre, no. el otro Romero, que es Ella no un. puede con más sectas, no. No, no, claro que no. Lola, fíjate, fíjate, con esa carita que tiene Lola, Lola no puede ser. No, no. Oye, esta noche hemos descubierto un término que está muy chulo, secta unipersonal, o sea, CU, S.U, Sí, claro, para que generar, ¿no? Para darte de alta, como es secta unipersonal. unipersonal. Qué Oye, epígrafe oye, tendrá. ¿darán subvenciones? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, Pero bueno, todos no me preguntarlo. tires de la lengua, que este es otro tema, porque subvenciones a cosas realmente imposibles se dan. Sí. De hecho, creo Bueno, que van a y cobrar hacer, impuestos, y cobrar impuestos. van a dar ahora una subvención para comprar sacos de pienso, porque claro, un perro humano no come una bolsita, esos son sacos, y entonces van a subvencionarle el pienso a los perros humanos y meaderos y arena de gato humano también para que se pongan ahí dentro de la charca a dejar sus cacas. No, pues nada, hombre, al que se crea un jilguero,
o un canario habrá que meterlos en una jaula. Joder, como con sea mi palitos. vecino, vamos aviado, el pajarraco toda la noche ahí. Espero que no. Mi madre. Lola, no sigas por ahí, que al final acabas en una jaula, ¿eh? Ten cuidado. Pues vamos a ir terminando. Yo creo que vamos a ir terminando porque en la introducción he dicho que íbamos a hablar de ciertos grupos. Al final nos hemos quedado con 2 o 3. Tampoco nos da el tiempo para más. Es lo que pasa con la tertulia, que empieza de Sí, una manera y acaba como ya acaba. acaba por otra. Pero bueno, sí que os aseguro que habrá un programa especial. Vamos a hacer un programa especial ya no de tertulia, sino de la academia. Vamos a hacer un programa especial. Voy a intentar tener invitados y quizá no, o quizá hagamos una tertulia entre 4 o 5 invitados que sea más larga que esta en un futuro y con gente especializada que se haya metido bien en el meollo. Y yo creo que puede dar para mucho, mucho, mucho juego. O bien un programa de la academia o bien un programa de la tertulia. Y yo creo que hablando de este tema va a haber más de uno, como tú bien decías, Juanca, que quizá nos ponga a parir un poquito, pero bueno, que a mí me da igual. Soy el director, yo me las llevo todas. O sea, que esto es lo que hay. Ojalá fuese así. Ojalá, ojalá. Bueno, chicos, pues qué deciros, que muchísimas gracias, Enrique. Ya sabes, cuando salgas de tu grupo, ¿no? De tu grupo unipersonal, para la próxima te queremos aquí, ¿vale? Enrique Únete al Romero. nuestro, Enrique, por favor. Venga, que Yo estoy todo por, sea así. yo estoy por unirme al de Enrique. O sea, Entonces sí que seríais un el dúo grupo, dinámico. el dúo dinámico. Los romeros atacan de nuevo. Uy, imagínate, ¿no? Ya ves. La secta de los romeros. Sí. Uf, qué miedo, qué miedo, qué miedo dais entonces, qué miedo daríais. Bueno, lo dicho, chicos, muchísimas gracias a los dos, Lola Velasco, Juanca Romero, por este ratito. Serio en algunos momentos y divertido en otros. Tampoco es cuestión de meternos. No somos un programa en el que vayamos a saco ahí con la seriedad pura y dura. Todo el mundo lo sabe. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado algo medianamente serio, medianamente divertido. Y esto son las tertulias nocturnas. Muchas gracias, chicos. A ti, siempre Buenas feliz. noches. Pues esta noche hemos hablado de creencias, hemos hablado de control, no hemos señalado la fe, que también en algún momento, ¿no? Hemos señalado también el abuso. Porque cuando una organización exige obediencia ciega, rompe familias, vacía cuentas bancarias y sustituye la voluntad individual por la voz de un líder, como habéis podido escuchar, ya no estamos ante espiritualidad pura y dura, que también. Estamos sobre todo ante dominación, como decía Lola en un comienzo. Casos como dije antes, ¿no? Que después no hemos tocado o hemos tocado de soslayo, ¿no? Casos como el Palmar de Troya o la Iglesia de la Cienciología o los debates históricos, ¿no? Sobre estructuras como Nueva Acrópolis, de las que no hemos hablado, pero sí que hablaremos en un futuro en ese programa que tengo pensado, ¿no? Pues estos nos recuerdan que el fenómeno no es lejano ni ajeno. Está aquí. Ha estado aquí durante décadas. Las sectas no captan con cadenas, captan con promesas. No encierran con muros, encierran con miedo. Y lo más inquietante no es que existan. Lo inquietante de verdad es que siguen encontrando terreno fértil en la soledad, en la crisis, en la necesidad de pertenecer a algo. La pregunta final no es quiénes son ellos, la pregunta es, ¿sabemos reconocerlos? Como decíamos antes, o como decía antes Juanca, ¿no? O Lola, ¿no? En estos grupos de internet que van muy bien camuflados, pero que al final te captan y no deja de ser una secta. Que la búsqueda de sentido nunca nos cueste la libertad, que la fe nunca nos robe la identidad y que el silencio jamás proteja el abuso. Pues aquí en estas tertulias nocturnas seguiremos encendiendo luces donde otros prefieren la oscuridad. Y ahora sí que sí. Buenas noches y vigilad siempre que nos promete la verdad absoluta. Hasta otra, amigos. Somos los guardianes del saber encantado. En la academia la magia invocamos. Somos guardianes de antiguos conjuros. La tinta es sangre de siglos pasados.